Abracadabra, Holots Pocket. Hello global family, I am Rosa Leon and you are in my channel to learn a second language easy and Peasy. Let's go to talk about Halloween. Hi dear global family. We are in October. Can you believe it? October, Halloween month. Hola, querida familia global. Estamos en octubre. Octubre es el mes de Halloween. So we cannot wait. We have to talk about this amazing party everybody lives here in United States and also around the world. Entonces no podemos esperar. Tenemos que hablar sobre esta fiesta que mucha gente disfruta muchísimo aquí en Estados Unidos y también en muchos países ahora alrededor del mundo. For example, do you know now China is celebrating Halloween? Yes, China is celebrating Halloween. ¿Sabías que China está celebrando también la fiesta de Halloween? Sí, China está celebrando la fiesta del Halloween. So, it's October. Let's start with 15 tips. I bring you 15 tips about Halloween. The start, the beginning, the culture, the history, and something weird happens in Halloween too. Les traigo 15 datos acerca del inicio, el origen del Halloween, de dónde viene esa fiesta e incluso algunos datos actuales y algo curioso que pasó por allí en una fiesta, en una celebración o mejor dicho, en una fecha del Halloween. ¿Qué tal? I wish Andy Karan was here today so she can help me with my makeup. But I have to improvise because I don't know anything about makeup. I hope you enjoy this witch. Desearía que Andy Karan, mi amiga que tiene un canal de maquillaje, estuviera aquí para que me hubiese maquillado porque yo no sé nada. Pero miren, improvisé y creo que no quedé tan mal. Bueno, de todas maneras yo ya soy una bruja. Lo único que tenía que hacer era destacar un poquito esos rasgos. Okay, let's continue right now, right away with our 15 tips about Halloween. Number 1, the origin. Well, the origin of Halloween dates back on the ancient Celtics festival of Samhain, pronounced so in. Well, the Celtics lived 2,000 years ago in the area now is Ireland in UK. Well, on November 1st, they always celebrate the New Year, and they believe the night before, October 31st, all the gods' spirits come to the earth to try to do something. So what they want to do, they try to placard all those dead gods and they make a celebration on October 1st before the New Year's start. What they do during those celebrations? Well, they make a party, they wore costumes, and the costume was most of the time with a animal head, animal skins, and also they start to try to read the fortune for all the people. Like, let me see, your fortune is, that's what they do. So the Halloween comes from the Celtic festival of Samhain. So in, let me see your fortune. Número 2. Halloween es la segunda fiesta más exitosa en Estados Unidos después de Navidad. Uy, gracias a Dios. Y es una industria que mueve más de 6,000 millones de dólares. 6,000 millones de dólares en el mundo. Se estima que en este año, 2019, serán alrededor de un poco más de los 6,000 millones de dólares. Incluso en China se va a celebrar el Halloween. ¿Qué tal? Number 3.
Borrowing from European tradition, Americans began to wear costumes and go house to house asking for food or for money. So eventually, that became today what we know as a trick or treat tradition. Well, young women believed in that time in Halloween if they wear costumes and they wear apples, pearing, and also mirror, they could see their future husband name or appearance. So if you are looking for a husband, maybe this Halloween wear a costume, take an apple and a mirror and try to see who will be your husband. Número 4. Los entusiastas de Halloween en Highwood, Illinois, aquí en Estados Unidos, batieron un récord Guinness en el 2011 al tallar 30.919 calabazas y las encendieron todas al mismo tiempo. ¿Se imaginan? 30.919 calabazas talladas y encendidas todas al mismo tiempo. ¡Wow! Eso es ser un fan de Halloween. Number 5. Black cats have been part of the history of Halloween for centuries. Why? Well, do you remember I was talking about before about the Celtic festival Samhain? Well, the priests in those festivals used black cats as a part of a ritual to try to predict the future. Nothing wrong, nothing bad. They just try to predict the future with black cats. For that reason, now, in all the movies, everywhere, when it's Halloween, the people use black cats. Número 6. Se cree que la idea de dibujar una cara, ustedes saben que en las calabazas se esculpen caras y luego le ponen luces adentro. Bueno, se cree que esa idea tiene que ver con el rostro de Jack O'Lantern. Jack O'Lantern. La tradición dice, y mucha gente aquí lo conoce y lo llaman Jack Face, la cara de Jack. Bueno, la tradición dice que Jack invitó el Día de Todos los Santos, es decir, el 1 de noviembre, invitó al diablo a comer en su casa fingiendo ser un buen cristiano. Y como no era un buen cristiano, ¡tácata!, el diablo se lo llevó al infierno. Entonces, a partir de allí, pues en las calabazas se dibuja, se marca, se abre una cara para determinar que es Jack y se le coloca una luz adentro por dos razones. Una, para iluminarlo porque está en el infierno, y la segunda dice que la tradición de los celtas es que como ellos lo hacían no con calabazas sino con nabos. Los celtas lo hacían con nabos, pero aquí en Estados Unidos se comenzó a hacer con calabazas cuando la tradición llegó aquí porque los nabos eran muy costosos. Entonces se hacía con nabos y se les abrían, eran caras, cosas, y se les ponían luces para iluminar las calles, y cuando los fantasmas de los muertos caminaran por las calles el 31 de octubre pasarán de largo por esas casas. Eso viene también un poco de la tradición judía, ¿verdad? Ok, ustedes saben, muchas tradiciones se parecen. Bueno, aquí se dice que es la cara de Jack O'Lantern. Y casualmente lantern significa linterna, lámpara. Number 7. Bonfire. You know where bonfire is coming from? That name, bonfire. Well, bon is coming, means reference about bonds. Yeah, the real bonds. Why? Do you remember I am telling you since the beginning about the Celtic festival Samhain? Well, in that festival, the priests made a big fires to represent the sun coming after a hard winter. Well, the tradition say they use a lot of dead animal bones, and they threw it into the fire, into the flames. And this is the reason because they start to call that fire bonfire.
And now we know is that new word, well, it's not newer anymore, but that appears as a new word in that time, bonfires, fire with bones. Les voy a explicar este mismo punto, dato, tip en español para que se entienda mejor, porque tiene que ver con el spelling del inglés. Y así que en vez de leer ustedes la traducción aquí abajo, van a entender muy bien a qué se debe, porque realmente no tiene sentido en el español. Es la palabra hoguera. Bonfire significa hoguera. ¿Saben? Cuando encendemos un fuego, hoguera. Bien, ¿de dónde viene la palabra en inglés? Bonfire viene de bone, de huesos. Sí, es como que si dijéramos huesera. Bueno, no. Ok, bone viene de huesos porque en la fiesta que les estoy diciendo desde el principio, el festival Samhain que hacían los celtas hace 2000 años atrás, en lo que hoy es Irlanda, en el Reino Unido, en ese festival los sacerdotes encendían unos enormes hogueras, que en aquel momento era solamente fire, unos fuegos enormes, para representar cuando el sol regrese después del duro invierno. Y en esa hoguera, en ese fuego, echaban huesos de animales muertos para encender las hogueras y tuvieran más chispas. Y de ahí entonces surgió una nueva palabra que tiene sentido en inglés, que es bonfire, hoguera, que viene fire, ese fuego viene de los bones, de los huesos. Número 8. La palabra bruja en inglés, witch. La palabra bruja viene del inglés antiguo witch. Eso significa mujer sabia. Por lo tanto, las brujas eran solo mujeres y además se tenía la creencia de que eran sumamente astutas y sabias. Según la creencia popular, las brujas de witch tenían 2 reuniones importantes al año. Tenían otras reuniones menores, pero 2 eran muy importantes. Y una de esas reuniones al año era la noche de Halloween. Por eso mucha gente en español traduce Halloween como la noche de brujas, porque allí se reunían. Además, les voy a dar un tip adicional. Halloween no tiene traducción al español. Es una de esas palabras que no tiene traducción al español. Es una palabra totalmente autóctona. Por lo tanto, como la traducimos es noche de brujas, porque en Halloween es una de las noches donde nosotras ¡ay! Nos reunimos. Number 9. Samhainofobia. Samhainofobia. Samhainofobia is the fear of Halloween. And you see, it starts with Samhain because the Celtic festival. Exactly. So, Samhainofobia is the fear of Halloween. Do you have Samhainophobia? If you are American, I don't think so. But some people have. Número 10. Además de los gatos negros, los búhos también son muy populares en Halloween. ¿Por qué? Porque en la Europa medieval se creían que los búhos eran hechiceros. Así que cuando escuchaban ulular algún búho, lo escuchaban por allí, el sonido, sentían que era que ese búho hechicero estaba avisando a todos que alguien estaba a punto de morir. Number 11. Scarecrows. Scarecrows. Yeah, it's very popular in Halloween. Like the black cats, the owls. Well, many people use scarecrows. Why? Why those? Because those symbolize the ancient agriculture roots of the holiday. Yeah, this holiday, Halloween, has the roots in the agriculture. So, this is the reason because many people use scarecrows. Número 12.
La película de Halloween muy famosa de 1978, Halloween, tenía tan bajo, pero tan bajo presupuesto que tuvieron que comprar una máscara, miren, para el personaje, una máscara muy económica, la máscara más barata que encontraron porque el presupuesto era por el suelo. ¿Y cuál fue la máscara que encontraron? La de William Shatner en Star Trek. Sí, esa famosa serie de Star Trek. Esa es la máscara que usa el personaje principal de la película de Halloween. En un principio, por supuesto, a él no le gustó, pero luego la película se hizo muy famosa, así que bueno, ahora se ríen de eso. Pero esa fue la máscara que utilizaron. Hasta el día de hoy, mucha gente en la noche de Halloween mira esa película en blanco y negro. Number 13. 13. Well, the Village Halloween Parade in New York City is the largest Halloween parade in United States. Yeah, the parade includes 50,000 participants, all of them wearing costumes, and draws over 2 million spectators. My gosh, over 2 million spectators wearing costumes too. A lot of people wearing costumes and celebrating a parade. Halloween. Número 14. Harry Houdini, uno de los magos más famosos y misteriosos del mundo, murió en 1926 en la noche de Halloween. ¿Cómo murió? Producto de una apendicitis que fue provocada por 3 golpes en el estómago. Extraño, ¿no? Number 15. Do you know what is a souling? Souling? Well, it's a medieval Christian precursor to the modern day, now we know as a trick or treating. Yeah. Well, what happened was, before the holy day, the day of the All the Saints in November 1st, well, the poor people went house to house knocking and asking. They were offering to pray for the family dead people in exchange for the soul cakes. Soul cakes was some kind of bread or cake the people made for poor. I hope you enjoy these 15 tips about Halloween. And let me tell you something extra. Do you know where Halloween, the word, is coming from? Well, Halloween is short for Hallows Eve or Hallows Evening. Yeah, what is that? What was the evening before All Hallows? Yeah, you get it? Hallow evening, the evening before for All Hallows. ¿Qué significa en español All Hallows? El día de todos los santos. Entonces, al final, Halloween es la palabra acortada por noche de Halloween. Y noche de Halloween es la noche antes del día de todos los santos. Así es. Well, I am very happy you enjoyed this. And Halloween is coming soon, coming soon. Are you ready? Are you ready for that? Tell me about your costume. Can you please write down in your comments? Please write a comment and tell me. Do you like this video? Did you know something all these tips before? Do you have more tips you can share with me? And also, which one will be your costumes? Did you celebrate Halloween? Tell me everything you think about Halloween. Por favor, respóndeme en los comentarios. ¿Te gustó este video? ¿Estos tips los conocías antes, algunos de ellos? ¿No los conocías? ¿Sabes otros tips que quieres compartir conmigo para que nuestros suscriptores lo puedan leer también? Y por favor dime, ¿celebras Halloween? ¿Te vas a disfrazar? ¿Cuál es tu disfraz? ¿O ya eres como yo, una bruja? Por favor, dímelo todo en los comentarios. Y te voy a dejar aquí, además,
dos amigas que me gustaría que visitara. ¿Sabes por qué? Porque las recordé muchísimo hoy, porque yo soy muy mala con el maquillaje y bueno, ya ven, miren lo que hice. Menos mal que esta malla me tapa un poco. Pero mi amiga Andy Caran, que la quiero muchísimo, ella sabe muchísimo de maquillaje y su maquillaje es un maquillaje muy lindo, muy chic. Y ella tiene una paciencia enorme, así que me encantaría que me enseñara. Y mi otra amiga es Julie, ella tiene un canal, es una mujer divina y ella hace maquillajes de fantasía, especialmente los maquillajes de fantasía son su fuerte. También me hubiese gustado que estuviera aquí, cualquiera de las dos me ayudaría en cualquiera de estas fiestas que tenemos aquí en el país. So please check my two friends, Andy Karen and also Julie. Why? Because they have channels about makeup. Yeah, and I don't know anything about makeup. So, Andy is a very kind, beautiful woman, and she, you know, she's so patient, she's so cute. She talk about beautiful, nice makeup, and also Julie is very good, very, very good with that fantasy makeup. Oh, you will learn with her how to make a fantasy makeup. So thank you so much for being here today. Thank you, thank you, thank you. If you are subscribed already, thank you so much. Si estás suscrito, muchísimas gracias. If you are not subscribed yet, what are you waiting for? Es fácil. Se me salió la bruja. Lo puedes hacer aquí. ¿Ya ves? Lo puedes hacer aquí facilísimo. Y por favor, no te pierdas este otro video que también te puede gustar. Abracadabra, pata de cabra. Te deseo an unexpected Halloween this year. Bye bye.